Muy buenas a todos mis niños, bienvenidos a Gafas y Ojeras, soy David Calpa, aquí estamos de nuevo haciendo un vídeo en este caso como han visto en la descripción, resumen de las lecturas que he podido realizar a lo largo de todo este mes de marzo y como bien saben este mes de marzo ha estado dedicado sobre todo a la literatura asiática, siguiendo la iniciativa que se ha creado en el canal de Magrata Ojos Tiernos, donde nos invitaba a toda la comunidad, tanto de BookTube como de Instagram, a dedicarla a investigar, a explorar, a divertirse con la literatura procedente del país asiático en cualquier tipo de sus vertientes y sus facetas. Yo, como es obvio, aproveché para leer un montón de literatura asiática que tenía por ahí pendiente y me he decantado por descubrir una serie de autores y una serie de libros que la verdad que me han resultado bastante interesantes. Y prácticamente de esto va a ir este vídeo resumen, porque la mayor parte de los libros que os voy a presentar son libros de terror de la literatura asiática. Así que, bueno, no todo, hay alguna cosilla por ahí que no es asiática. Pero bueno, básicamente esa es la idea de este vídeo, este resumen de lectura, pues estará muy enfocado a lo que es la literatura de terror asiática. Así que vamos allá. Pero antes de empezar con esos libros de terror, voy a hacer un pequeño inciso porque he leído dos novelas que no son de terror, sino más bien todo lo contrario, y encima son europeas. Pero es que me apetecía mucho comentar mis impresiones acerca de estas dos obras que ha sacado la editorial Trotalibros. Y la verdad que tenía cierta curiosidad por explorar lo que estaba editando Jan del canal de Trotalibros. Y me pillé sobre la marcha el primero, el de La Guardia de Nico Escabanía, y después me lancé a por el Palacio de Hielo de Tarjei Besa a ver qué es lo que tenía este hombre ahí oculto en su cabeza, a ver si me podía gustar o no. Y tengo que decir que las novelas me han gustado bastante, estoy muy contento con cada una de ellas. La verdad que me han reconfortado bastante el corazón, aunque no tiene absolutamente nada que ver con la temática que se suele abordar dentro de este canal. En La Guardia nos vamos a encontrar una serie de conversaciones que tienen unos marineros en alta mar en la que aprovechan esa tristeza, esa melancolía, esa soledad que supone estar lejos de casa sin tener ningún tipo de arraigo a la tierra a la que perteneces, sin tener una familia a la que regresar, o si tienes una familia a la que regresar, una familia en la que apenas tienes contacto. Y empezamos a ver cómo estos marineros empiezan a exorcizar sus fantasmas, fantasmas metafóricos, son sus pensamientos, sus miedos, su tristeza sobre todo, y esa sensación de desamparo, de que no tengo un lugar donde ir, pues soltando todo eso que tienen dentro, toda la necesidad que tienen de compartir un cariño mínimo, pues tanto con los compañeros que tienen al lado en el barco como con las prostitutas de los pueblos a los que suelen acudir. En todo momento nos encontramos las reflexiones de estos marineros que no son nada agradables, nada complacientes con el lector, son reflexiones acerca de las mujeres generalmente, en las cuales ellos han tratado de poner su esperanza, pero que por todos lados, por la distancia, por la soledad, por la sensación de no verse durante mucho tiempo, no ha salido bien la historia y han terminado de manera catastrófica pues, prácticamente con todo tipo de relaciones. Eso convierte a La Guardia en una historia bastante triste, melancólica, sucia y sobre todo lo que me da la sensación es que saca la esencia de cada uno de los seres humanos cuando estamos en esas situaciones de soledad, en esas situaciones en las que el compañero que tú tienes al lado puede ser tu mejor amigo aunque no lo conozcas de nada porque sabes perfectamente que puede entender o compartir los sentimientos que tú estás sintiendo. En definitiva es una historia prácticamente de amistad, pero claro, no es nada complaciente con el lector y leerla hay ciertos momentos que suele ser bastante dura porque nos empeñamos en negar que no todo el mundo es políticamente correcto, que no todo el mundo tiene la capacidad de empatizar con los demás y hay ciertos pasajes de la novela que se antojan muy desagradables. Aún así me ha gustado muchísimo, he disfrutado mucho de La Guardia. Es un libro muy arriesgado para la presentación de una editorial nueva, pero aún así hay que tener cierta valentía para publicar un libro como este sabiendo que no va a ser del gusto de todo el mundo. Por otro lado, leí El Palacio de Hielo de Tarjei Besa, que es un libro bastante peculiar porque nos va a narrar también de una manera muy poética la historia de amistad entre dos niñas pequeñas que por alguna extraña razón que no se te llega a explicar del todo, tienen una conexión inmediata, una conexión que solo se puede entender como la más pura de las amistades, aunque hay ciertos momentos en que tú empiezas a dudar si la amistad que surge entre estas dos niñas tiene algo mucho más allá de lo que en un principio aparenta. Aunque yo estoy convencido que la polémica que surge al principio de la novela cuando se conocen a estas dos niñas es más bien abrirse por completo a la otra persona y aceptarla con todas las condiciones y fortalecer una relación de amistad que va a ser eterna y necesaria para poder entender de qué va el Palacio de Hielo. El caso es que esta novela lo que nos va a narrar es la sensación
que experimenta nuestra niña cuando sufre la pérdida de su gran y mejor amiga. Y toda esa sensación de pérdida, de desesperanza, de enfado con la sociedad, de estar cabreado con todo el mundo, que no son capaces de entender tus sentimientos, de sentirte culpable por lo que está pasando, todo eso nos viene muy bien reflejado en esta novela a través de este palacio de hielo que nos deja de ser una metáfora de cómo afrontamos el duelo ante las situaciones que nos rodean. Nuestra pequeña Sis no está preparada para lo que está ocurriendo a su alrededor y empieza a tener conflictos con todos sus amigos, con toda su familia, con toda la gente que le rodea, porque no termina de entender cómo los demás están siguiendo adelante con su vida y sin embargo para ella es imposible seguir adelante y olvidar a la persona que es tan importante para ella. Es una novela preciosa, es muy bonita, también es complicada de leer, como había sucedido con La Guardia, tiene un lenguaje y una manera de afrontar esa narrativa que no es sencilla y no será del gusto de todos. Pero si tú alguna vez has tenido alguna pérdida en tu vida, si eres capaz de empatizar con esa sensación de que no vas a seguir adelante porque es que necesitas a la otra persona cerca, pues entonces esta novela te llega al corazón de una manera bastante interesante y la verdad que se te queda contigo porque es una historia que nace desde el corazón y que cualquier persona que haya tenido emociones pues la va a sentir muy de cerca. En definitiva, tanto La Guardia como El Palacio de Hielo son novelas muy parecidas, mucho más de lo que aparentan. A pesar de que traten temas absolutamente distintos, creo que la esencia de ambas es esas metáforas que nos van narrando a lo largo de todas las historias, esa manera tan poética de contarnos temas muy profundos que no se entienden a primera vista, pero si tienen ciertas emociones acumuladas dentro, pues los vas a ir disfrutando poco a poco. Y bueno, yo la verdad que se las recomiendo, me han gustado bastante. Ole Jan por arriesgarte a publicar este tipo de historias. Y bueno, ya está, vamos a dedicarnos ahora a hablar de libros chungos, de libros de terror, que para eso estamos en este canal de Gafas y Ojeras. Esto ha sido, pues bueno, un momentito que me apetecía compartir estas dos lecturas que me han gustado bastante. Pero bueno, vamos a dejar la seriedad y vamos a dedicarnos a sacar las cosas chungas que tanto nos gustan. Y ya estoy aquí en medio del marzo asiático, ya vamos a empezar a sacar todas estas novelas que son un poquito extrañas. Creo que te van a tener que perdonarme cuando me dedique a nombrar a estas personas porque la primera de las novelas es de Kiyosaku Yumeno y estamos hablando de El infierno de las chicas. La verdad que no tenía del todo claro que me iba a encontrar en estos 5 libros que escogí para el marzo asiático, pero por alguna particularidad, o supongo que es por la manera que tienen de introducir este tipo de narrativas en nuestro país, en España, los 5 libros que me he pillado son libros de relatos, aunque la verdad que no los escogí por eso, sino simplemente pues me gustaba la idea que me presentaban y me lancé hacia ella. El primero de los libros que leí fue este, El infierno de las chicas, y está compuesto por 3 relatos que tienen como nexo en común la presencia de una serie de personajes femeninos muy interesantes, profundos y complejos. Esto es importante tenerlo en cuenta porque este libro está escrito a principios del siglo XX, allí en Tokugawa, en Fukuoka. La verdad que no sé si ustedes conocen un poco la historia de Japón. Yo la verdad que me gusta mucho lo que es la parte samurái, la parte del shogunato y todo este tipo de historia. Pero a principios del siglo XX no era una parte que dominaba del todo. Y lo que sí me ha quedado claro que las tradiciones, la manera de enfocar la sociedad nipona, en lo que serían las relaciones familiares, y bueno, creo que al final son todos universales, es que la presencia de las mujeres, la presencia de la parte femenina de las relaciones, pues siempre ha estado muy apartada, muy escondida, muy dedicada a la servidumbre y a la complacencia del hombre. Y de repente aquí nos presenta este señor, Kiyosaku Yumeno, un libro en donde estos 3 personajes femeninos son los auténticos protagonistas de la historia. Claro, eso no indica que sean personajes agradables, que te vayan a gustar leer o que sean, digamos, los protagonistas. Simplemente es que son los personajes que conseguirán que la historia funcione. Digamos que el nexo en común que hay en las 3 historias es que estas 3 mujeres terminan por suicidarse y a raíz de ahí empieza todo lo que ocurre en cada uno de estos relatos. Y este suicidio que acometen estas 3 mujeres lo hacen de manera reivindicativa, lo hacen de manera voluntaria, porque claro, los suicidios son voluntarios, pero en el sentido de lo que quieren hacer ellas es decir que mi libertad la decido yo, aquí es donde pongo yo el punto y aquí es donde digo que hasta aquí se han llegado las cosas y voy a hacer el suicidio simplemente por vengarme de ti, simplemente por querer desaparecer del entorno en el que me estoy rodeando o simplemente porque me da la gana, porque tengo la libertad para hacerlo. Claro, ahora te pones a pensar, pues tampoco es que tenga mayor intríngulis estas historias, pero claro, pónganse a pensar que un escritor a principios del siglo le dé por completo el protagonismo a las mujeres en las historias. Eso es algo que no se había hecho hasta ese momento y la verdad que creo que solamente por
por este hecho histórico, por esta valentía que ha tenido a este autor, un autor muy cerrado de derechas que estaba tan a gusto con lo que sería el mantenimiento de las tradiciones, pues de repente nos presenta una historia en donde los hombres al final son peleles y tienen que estar todos sometidos a los designios de los que hagan las mujeres. Con lo cual es muy, muy interesante. Las tres historias que nos van a contar, pues bueno, en la primera de ellas, por ejemplo, es una chica que tiene un pasado bastante turbio y oscuro. Ella trabaja como asesora de un dentista y allá por donde va pasando empieza a, a manejar los hilos y a crear un poco unos mundos a su alrededor que la verdad que son bastante interesantes. No termina de ser del todo terror, pero sí es muy inquietante cómo maneja los hilos esta pequeña. O en la última de las historias donde un adolescente decide pregarle fuego al colegio y empezar a demostrar cuáles fueron los motivos que le llevaron a tomar esa drástica decisión y así cobrarse la venganza de todo lo que le había pasado. Es muy interesante, la verdad que me pareció toda una sorpresa descubrir a este autor. Estuve a punto de dejarlo después del primer relato porque yo veía que tampoco es que enfocara del todo lo que sería el género del terror, pero quise seguir un poquito adelante y no se llevarme por la primera impresión y la verdad que valió mucho, mucho la pena. Muy recomendado, la verdad, El infierno de las chicas de Kuyusaku Yumeno. La siguiente de las lecturas que pude realizar fue la de Kaiki, que es la de cuentos de terror y locura, que es una especie de recopilatorio, un libro con muchísimos relatos en donde nos van a desgranar a casi todos los grandes autores nipones que han tanteado un poco el género del terror, pues desde finales del siglo XIX a mitad del siglo XX. También es un libro de principios del siglo, básicamente, y vamos a encontrar autores tan destacados como puede ser Akutagawa, Izumi, Rohan, Tanaka, Edogawa Rampo, Tanizaki, un poco la creme de la creme de todo lo que sean los autores. Este tipo de obras pues tienen lo que tienen todas las recuperaciones, que hay relatos que son fantásticos y otros que son un poquito más flojos, pero que te sirve para hacerte una idea de cómo se las gastan estas personas para realizar esas historias de terror pues totalmente impredecibles porque son culturas que no conocemos y la verdad que bastante divertidas. En principio el libro se habla con la lengua del diálogo, que es un relato de Kaita Murayama que es absolutamente maravilloso. De hecho, el montaje que he realizado se basa en este relato porque cuando tú empiezas a un libro como este, pues que el primero de los relatos sea el más impactante de todos, pues siempre es de agradecer, porque la verdad que la historia es muy sencilla, pero al mismo tiempo te deja, pues bueno, como han visto la imagen, te deja un saborcito ahí dentro que es muy, muy divertida. Y a partir de ahí, pues cada cual desarrolla un poco sus relatos. Hay algunos que son realmente bastante flojitos, pero podemos encontrar una muestra de Edogawa Rampo jugando con los espejos, podemos encontrar historias de aparecidos. Hay un relato que se llama El muchacho de los naufragios, de un personaje que cada vez que se sube a un barco, pues el barco termina de una manera u otra por hundirse. La verdad que es divertido, es una manera de descubrir otro tipo de narrativa, pero tampoco va más allá de eso. La verdad que es entretenerte, pasarlo bien descubriendo historias, descubrir autores sobre todo, porque si te empieza a gustar la manera que tiene de escribir cada uno de estos, pues te puedes enfocar en esa dirección y en definitiva, bueno, descubrir un poco la literatura asiática del terror con este Kaiki, cuentos de terror y locura. Y tiene una cubierta muy bonita. La verdad que viendo el resto de los libros que he podido leer durante este mes, veo que la progresión en ascenso y en terror pues ha sido bastante interesante. Porque lo siguiente que pude leer fue a Koji Suzuki y su Dark Water. Koji Suzuki es uno de los escritores más prestigiosos de la literatura de terror nipona actual, porque de él, sin tener mucha idea, bueno, aunque viendo Dark Water te puedes hacer una idea de quién estamos hablando, pues es el creador de la mayor parte de los guiones de esas películas asiáticas de terror que explotaron en los años 90 y que tantos nos gustaron. Koji Suzuki es el autor de la famosa Ringu, la de la señal, la película esta que tanto nos gustaba de los pelos para adelante y que estaba súper divertida. También es el director de esta, de Dark Water, que de hecho ese relato de Dark Water, lo tenemos aquí, es el relato Agua que se agita con el que se abre esta antología de relatos. Y bueno, en definitiva es un autor que sabe perfectamente manejar los tiempos de la literatura de terror actual y no como en el resto de los libros que voy a presentar que son un poco más de principios de siglo. Dos cosas que hay que tener en cuenta a la hora de disfrutar de la literatura de Koji Suzuki. La primera, que es un heredero perfecto de William Hope Hodgson con sus relatos del mar, con sus relatos del agua, con sus relatos en donde todo lo que suponga aguas estancadas pues genera terror. Esto es muy común en la literatura asiática, en la que el agua que no se mueve, el agua que está estancada, pues es fuente inagotable de miedos chunguillos y que en todo momento, pues cada vez que tú veas un charquito por ahí se te pone el mal cuerpo. Si han visto la película esta de Dark Water, la del agua que se agita, pues vemos que es la presencia de un pequeño fantasma dentro de un edificio medio abandonado, donde
el agua empieza a surgir en un sitio donde uno menos se lo espera y hay algunas apariciones que son bastante escalofriantes. Creo que es uno de los relatos más recomendables que puedes leer de la literatura asiática, sobre todo si no has visto la película, porque la verdad que da bastante yuyu cuando lo estás leyendo. Pero no se queda solamente ahí, porque él aprovecha sus relatos para hablar, pues a lo mejor de pozos de aguas subterráneas que se quedan por ahí estancadas, de ríos que no se mueven del todo, para crearnos una serie de historias que cada cual, la verdad que me gustó bastante. Hay un par de relatos en especial que quiero reseñar en este libro. Uno de ellos es un pescador que más o menos decide abandonar lo que serían todas sus labores, quiere centrarse ya en su familia y olvidarse de pasar largas y largas horas en alta mar. Y a la hora de la vuelta pues se encuentran un pequeño barco a la deriva, como dice el título, donde de manera extraña no hay nadie vivo dentro de esa embarcación. Y claro, ellos se extrañan un poco porque no esperaban encontrarse con un barco ahí en medio del mar totalmente deshabitado y deciden remorcarlo, pero como quieren investigar un poquito, pues se mete dentro de esa embarcación para ver qué es lo que está pasando. A partir de ahí, barco a la deriva, pues ya te puedes imaginar un poco por dónde van, pero las sensaciones que tú experimentas a lo largo de este libro pues son bastante inquietantes. Otro relato que me gustó muchísimo es el que cierra la antología, que se llama En el bosque del fondo del mar, donde por alguna razón no va a aparecer el elemento sobrenatural en esa historia, sino la sensación claustrofóbica de lo que supone estar encerrado dentro de una cueva, dentro de un lugar absolutamente escalofriante porque no tienes ninguna manera de seguir adelante salvo adentrarte más y más y más dentro de esa oscuridad y de esa muerte casi segura. Pero me parece una historia absolutamente poética que enlaza directamente con el epílogo final y que en cierto modo consigue dotar de una unidad a lo que sería toda esta obra, porque enlaza tanto con los primeros relatos como con el último, y la verdad que es muy interesante, es muy bonito, muy esperanzador y además es claustrofóbico y tiene sus momentos así un poco como chungos. Por último, quiero destacar la habilidad que tiene Koji Suzuki para introducirnos en cada uno de sus relatos un tema social bastante evidente y que hay que destacar, porque, por ejemplo, si hemos visto la película de Dark Water, en ese momento nos están contando lo que supone ser madre soltera de un marido que pasa absolutamente de su hija, que no pasa manutención, que tienes que buscarte la vida y alquilar cualquier cuchitril que te encuentres y encima tener que atender a una hija con todas las responsabilidades que eso sucede. Esto hace que cualquiera de los relatos de terror que se encuentren aquí tengan detrás un drama muy importante que hace que la verdad que empatices mucho con los personajes y en definitiva lo pases peor porque no quieres que esos personajes lo pasen mal. Hay uno de los relatos, por ejemplo, en el que se aborda directamente las situaciones de malos tratos y el alcoholismo y nos presenta una historia muy de Poe, del catalán Poe, porque la verdad que tiene un final que lo podía haber escrito el mismísimo genio. Y bueno, y así en cada uno de los relatos pues se va tratando un temita muy interesante y la verdad que si les tengo que recomendar alguno de los libros de relatos que hay aquí, bueno, hay para todos los gustos, pero yo creo que este es fundamental para entender por dónde se van moviendo ahora mismo las obras de terror en el mercado nipón. Lo siguiente que pude leer es al genio Edogawa Rampo, con esta mirada perversa que tiene una de las cubiertas más bonitas que se puede uno imaginar. De hecho, no sé si he conseguido plasmar esa idea durante esta novela, pero la verdad que me apetecía mucho tratar de acercarme a esta cubierta tan guay de Hideshi Ino, si no recuerdo mal, el ilustrador de esta historia. Tengo que decir varias cosas de esta novela de Edogawa Rampo. En primer lugar, las expectativas que yo tenía respecto a esta colección de relatos eran la de que me iba a encontrar a ese Edogawa Rampo desatado, mostrándome todas las características del eroguro, mostrando esa fascinación por lo grotesco, por lo erótico, por las historias desagradables y que cuando tú la estás leyendo te quedas un poco impactado porque no esperas que alguien sea capaz de escribir una historia como esta. De hecho, y es de agradecer, La Oruga, uno de los relatos más conocidos, más célebres, está incluido dentro de esta recopilación, que me hace gracia porque mientras estaba leyendo información acerca del autor, él no se siente muy cómodo con la etiqueta del rey del oroguro, porque ha escrito muchísimas historias, algunas incluso dedicadas al público infantil, pero él se ha convertido en universalmente conocido por historias de este género. De ahí que me sorprendiera muchísimo el encontrarme dentro de esta recopilación de 7 relatos pues otras obsesiones que caracterizan al genial escritor y que no tienen absolutamente nada que ver con lo que yo esperaba, lo que hace que esta novela, esta recopilación de relatos, sea mucho más interesante de lo que yo tenía pensado en un inicio. Nos encontramos con 7 relatos en donde vamos a ver
cada una de las obsesiones que suele tener Eduardo Rampón. Él tiene mucha obsesión, por ejemplo, con los efectos ópticos, con los reflejos en el espejo, con todo lo que supone mirar a través de una pantalla, de un microscopio, un telescopio. Hay algún que otro relato que habla muy de cerca de ese tipo de historia, y la verdad que las sensaciones que te da es la inmensidad dentro de los sitios más pequeños. Digamos que sin tener nada que ver con lo que sería la literatura Lovecraftiana, ahí vamos viendo cómo el universo lo puedes comprimir dentro de los sitios más pequeños, y la inmensidad pues la puedes encontrar simplemente mirándote al espejo, con todo lo que eso pueda suponer para la cordura de nuestro protagonista, o bueno, de cualquiera que se enfrente directamente a su propia imagen. Pero también nos encontramos su fascinación por lo que serían los personajes desagradables, grotescos, los personajes circenses, los puros freaks, en un relato como puede ser Pulgarcito Baila, que es sin lugar a dudas un precioso homenaje a su admirado Edgar Allan Poe y su historia de Hop Frog, en donde nos encontramos cómo intentan machacar, humillar a un pequeño enano de circo de todas las maneras posibles, y cómo él poco a poco se va cargando de rabia y terminará, pues, si han visto Hop Frog, pues se pueden hacer una idea de cómo terminará todo este panorama. La verdad que está muy guay. También nos encontramos esa obsesión que puede tener Edgar Allan Poe por los muñecos, muñecos, muñecas o cualquier tipo de elementos por ahí con forma antropomórfica, en donde varios personajes sienten cierta fascinación por ellos hasta el punto de rayar esa admiración, ese amor, esa necesidad de estar siempre rodeado de estas criaturas que pueden estar vivas o no, pero que sin embargo afectan muchísimo al comportamiento, al carácter de los protagonistas que se acercan a este tipo de criaturas. Son relatos muy curiosos y no dejan de ser incómodos el ver cómo la obsesión que puede tener una persona acerca de un objeto inerte pues puede resultar inquietante. En definitiva, la sensación que me dio cuando leía todo este libro era que es muy variado en cuanto a temáticas, y al mismo tiempo que todas en común vas viendo cómo se repiten esas obsesiones que tiene Rampo en cada uno de los relatos, porque a lo mejor el último relato pues te incluye un muñeco más o menos brillante, pero también hay espejos y también se va viendo cierta sensación de eroguro. En definitiva, que se van juntando todas las obsesiones a lo largo de los relatos y te das cuenta de cómo un autor tiene cierta fijación por algunos elementos, y a lo largo de toda su narrativa pues has ido poniéndolo en cualquier momento de sus historias. La verdad que muy curioso, me ha gustado muchísimo este libro de Edgar Allan Poe, ha roto por completo todos mis esquemas, y la verdad que les invito a descubrir porque es un autor muy fascinante. Y el último de los libros que he podido leer para este mazo asiático ha sido La joya de la corona, ha sido esta recopilación de Valdemar de Kwaidan, o Las leyendas y cuentos fantásticos de Japón, escrito por Lafcadio Hearn. Tengo que decir que aquí hay un poquito de trampa, porque Lafcadio Hearn no es un autor asiático, de hecho es un autor griego, pero es un personaje muy importante para la distribución de todas las leyendas, de todas las historias, de todos estos cuentos de fantasmas asiáticos a lo largo de todo el mundo. Porque este tío era un auténtico personaje y un inconformista que ha tenido una vida muy dura, pero que siempre ha tenido cierta fascinación por las otras culturas, por descubrir a otro tipo de narrativa. De hecho, cuando lees la introducción que hace Jesús Palacio en este libro, te das cuenta de lo peculiar que fue Lafcadio Hearn en vida, porque, por poner un ejemplo, cuando estaba en máximo apogeo en su vida en Estados Unidos, ya tenía un trabajo muy prestigioso, cobraba muchísimo dinero por todos sus artículos que publicaba en los periódicos y en cualquier tipo de formato, pues el tío pues decidió casarse con una negra en medio de Nueva Orleans y liar la parda, porque imagínate, en aquella época decían que podías estar con cualquier negra siempre que fuera un poco como uso sexual, pero casarse era darle más importancia de la que en realidad merecían esos negros. Así que Lafcadio puso por encima su amor, su necesidad de estar con esta mujer antes de que sus prestigios, y así fue de un lado para otro. Estuvo en Estados Unidos, después se fue para África y bueno, terminó sus días en Japón descubriendo todos esos mundos fascinantes que al final recopiló en este tipo de historias. Pero bueno, en definitiva vamos a lo que vamos. Lafcadio Hearn termina en Japón, termina casándose con una mujer en Japón y renunciando a su nacionalidad simplemente porque quería que sus hijos tuvieran por historias allí diplomáticas que hay en Japón de aquella época, donde tenías que renunciar a tu nacionalidad si querías que tus hijos heredaran un poco todos tus bienes, con lo cual el tío dijo, pues adiós la nacionalidad y me quedaré siendo japonesito. Se cambió su nombre incluso, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno, ahí nuestro hombre pues se dedica a empezar a recopilar todas las narraciones clásicas de historia
de fantasmas, de historias de kaijis, de historias de cualquier tipo de cosa que tenga sobrenatural, pues la empieza a recopilar dentro de esta genial obra que comprende básicamente todas las narraciones que fue recopilando en aquella época. Para que se haga una idea, él iba recogiendo todas las historias que descubría y las transcribía para que el público occidental pudiese conocer todas las historias tan fantásticas, lo peculiar que era el folclore nipón, la importancia que tiene la religión sintoísta y budista en este tipo de personajes, como el karma está ahí para esperarte según las acciones que tú realices, y todo eso acompañado con un montón de criaturas de folclore nipón, donde nos vamos a encontrar, pues bueno, criaturas tanto benevolentes como malignas, que interactúan sobre todo con personajes de la época feudal del Japón, con sus samuráis, con sus geishas y con sus historias. Esto es un puro sueño para aquel que le gustan las historias fantásticas. La verdad que casi todas las historias, algunas de las cuales son muy bellas, muy bonitas, muy ejemplarizantes de cómo debiéramos comportarnos como personas para que Dios nos bendiga y que seamos muy felices, pues aquí tenemos unas historias que a lo mejor ocupan solamente 2 páginas, 3 páginas, pero que nos invitan a adentrarnos en estos mundos, a conocer la cultura asiática. Y la verdad que si hay que escoger un libro que represente lo que sería el terror o sobre todo lo fantástico en todos estos mundos, pues yo me decantaría sinceramente por, no tanto por este, sino por cualquier libro que haya publicado este Lascadio Hearn. En cuanto a lo del cancaneo que tanto nos gusta, hay algunas que otras historias que son terribles y espantosas, porque los yureis, esto, algún que otro fantasma tiene una mala leche que es para verla. Estamos muy acostumbrados a eso, pues las imágenes del fantasma con los pelos largos y demás, pero cuando tú vas viendo las motivaciones que rigen a estas criaturas, que casi todas tienen voz, que casi todas se comunican con nuestros personajes incautos que no saben exactamente dónde se están metiendo, pues te quedas un poco impactado con el grado macabro que pueda llegar a tener una historia como esta, una historia asiática, en donde, pues no sabría qué decirles, pero hay una historia de un cadáver allí que se acerca a una mujer un poco despistada y que quiere vengarse para que no le quita a su marido, que son auténticamente maravillosos. Y hay algunos que dan mucho, mucho miedo. Pero yo no iría a buscar este tipo de novelas como una novela de terror, porque yo creo que es sobre todo un compendio de relatos fantásticos de todo este tipo de folclore. Porque la gran cantidad, yo creo que hay 50, 60 relatos que puedes encontrarte aquí dentro, pues la sensación que te da es que necesito ir a ese país a descubrir toda esta mitología que tienen todo este folclore. La verdad que es absolutamente maravilloso. Que para mí el mejor libro que he leído, sin duda, en este marzo asiático, pues ha sido este Kwaidan de Lascadio Hearn, porque la verdad que me ha hecho soñar muchísimo y estoy entusiasmado. Y ya está, yo creo que ya de asiático ya tengo la cabeza reventada de todas las cosas que he podido leer. Yo no les recomiendo que se dediquen todo un mes a leer este tipo de literatura, porque llega un momento en el que tú dices, vale, ya creo que ya estoy a puntito de ponerme un kimono porque no puedo más con mi alma, o de hacerme el harakiri, porque son muchísimas historias que tienen ciertos componentes que son muy similares y terminan por cansar. Pero bueno, en cualquiera de estas propuestas la verdad que es muy, muy de agradecer. Les invito a que la descubran. Si lo que quieren es descubrir algo más clásico, váyanse a Lascadio Hearn. Pero si quieren algo mucho más moderno, a Koji Suzuki. Hay historias para todos los gustos. Algunas son reivindicativas, como puede ser el infierno de las chicas, que le dan todo el poder al empoderamiento femenino precisamente. O pues si quieren hacer una variedad, pues el libro este recopilatorio de relatos, pues no sé, hay opciones para todos ustedes y que cada cual escoja la que más les guste. Bueno, me voy a despedir ya porque tengo la voz hecha polvo. La verdad que pues, me he pasado todo el vídeo bebiendo agua porque estoy un poquito resfriado, no sé si se ha notado demasiado en el vídeo. Pero bueno, les invito a que sigamos juntos en el canal viendo las siguientes propuestas que tengo por ahí en la cabeza. Que sepan que creo que volverán los niños por aquí, porque dado el éxito que han tenido en el vídeo anterior, ya tengo alguna que otra idea para traerlos de regreso a casa. Y bueno, en definitiva, me voy a despedir ya. Les invito a que aprovechen los comentarios para hablar de este tipo de literatura asiática, si han leído alguno que otro. Tengo ahí guardado para el año que viene otros cuantos libros que aún no he leído, pero creo que reposaré durante un largo tiempo la literatura asiática, que es fascinante, pero ha sido demasiado. Me despido ya, mis niños. Muchas gracias por seguir hasta aquí. Me voy a tomar un poquito de leche calentita y a descansar, porque tampoco es plan de estar todo el día aquí con estas cositas. Un abrazo a todos, descubran la literatura asiática de terror y nos vemos en el siguiente de los vídeos. Chao.